Bueno, antes de nada, muchas gracias por estar aquí en una mañana de sábado, que hay que tener mucho valor para levantar estas horas un fin de semana, ¿no? Pues yo, ya veis que no soy nativo, entonces a lo mejor cometo algunos barbarismos lingüísticos. Podría hablar en gallego, si queréis preguntar en gallego, entiendo perfectamente, pero lo que pasa es que no me atrevo a estar 45 minutos falando en galego, que dá muito apuro isso. Pois então vou a intentar cometer o menor número de erros possível em espanhol. Bueno, entonces el tema que pretendo abordar es un tema muy actual porque se trata de puntualizar un poco el porqué de tanto conflicto, el porqué de tantos ataques. Últimamente sabéis que estamos siendo agredidos por todos los lados, prensa incluido prensa, ¿no? Todas las prensas, no conozco ninguna prensa que defienda la alternativa. Todas las prensas, todo tipo de prensa, escrita, visual, pues parece que ya se han puesto de acuerdo. Ahora ya no se trata de medicina alternativa, sino que se engloba todo en una pseudociencias que yo considero en realidad un insulto, ¿no? Que sé que si lo que yo hago me llaman que es una mentira, una ciencia mentira, pues en realidad no me siento yo muy contento. Porque ciencia es el saber. Cuando se dice pseudo saber, significa que lo que yo hago o lo que yo planteo no pasa de ser una sarta de mentiras, de engaños. Y claro que eso no me satisface. Bueno, entonces, no sé qué voy a decir ahora. A ver. Yo creo que es importante que todo conferenciante, en ese caso, bueno, sería un conferenciante de pacotilla, pero bueno, conferenciante, porque estoy aquí hablando. Entonces, yo creo que es importante que todo conferenciante se presente, aparte de la presentación formal, esa que me hizo María, saber un poco más para que tengáis una referencia, porque no es lo mismo que se escuche determinadas palabras, determinados mensajes de un tipo de persona que de otro. Entonces, yo en mis inicios era cirujano, que sé que corta y cose, corta y confección. Entonces, aparte, bueno, yo no me restringía solo a una determinada área, me negué siempre a restringirme a etiquetarme con una especialidad. Cuando yo terminaba la Facultad de Medicina, fue cuando se empezó a hablar de especialización, que ya no se planteaba que ningún recién formado, un médico recién salido, pues, se dedicara a todo, sino que cada uno teníamos que escoger una determinada área, un seguimiento de la medicina y especializarnos. Y los que no hacíamos eso, eran como que un médico de montón, un médico que no tenía tanto valor como los que se especializaban. Entonces, naturalmente, como todo mundo, quería tener su papel, su importancia, entonces, naturalmente, todo el mundo buscaba especializarse, ¿no? Y yo, entonces, prefería hacer una medicina más horizontal y entre ellos, pues, entre esas especialidades, pues, como no, me dedicaba a cirugía, ginecología, dermatología, pediatría, todo. Entonces, pero de todas las especialidades que yo desempeñaba, quizás la especialidad que más me atraía, más me sentía satisfecho, era la cirugía, porque tengo una mentalidad así, ¿no? Positivista, que sé que no soy mucho de estar por las ramas, sino que me gusta ir a tiro fijo
Entonces, para eso, la mejor especialidad es cirugía, porque cirugía tiene una cosa mala, pues se quita y ya está. Problema resuelto, ¿no? Pero luego yo me fui dando cuenta que porque un órgano está malo, quitarlo, eso no era, digamos, eso podía ser cuando ya no había otra alternativa, pero no era la alternativa más correcta. Me fui dando cuenta. Me fui dando cuenta también en respecto a la clínica en general, pues me fui dando cuenta que en realidad la medicina no me daba demasiados instrumentos, no me había dado demasiados instrumentos para afrontar todo tipo de problemas que venían. Que si yo estaba preparado para atender un niño que se estaba muriendo deshidratado con muchas infecciones, estaba preparado y podía sacar adelante. Pero no estaba preparado cuando un niño tenía infecciones de repetición, infección de repetición, infección de repetición. Claro, yo no tenía otro recurso que estar dando antibiótico, antibiótico, antibiótico. Era lo que hacía y lo que se sigue haciendo hoy, ¿no? Es así. Entonces, claro, yo me sentaba en mi sala tan guapo, no, bueno, guapo es un decir, pero bueno, tan apuesto, ¿no? Y venía un paciente y claro, al principio había casos que yo me sentía totalmente perdido, iba corriendo a una sala al lado para consultar el vademecum y yo no encontraba nada allí. Decía yo aquí, en ese caso, ¿qué voy a recetar? ¿Por qué? Porque en la medicina de día a día, bueno, no está hecha solo de grandes patologías, úlcera de estómago, ¿no? Cáncer de no sé dónde, no está hecho solo de grandes patologías, sino que hay patologías difusas que no sabemos exactamente encuadrar en un capítulo importante de la medicina. Entonces, claro, había muchos pacientes que me ponían en apuro porque no sabían en realidad qué recetar. Entonces me fui dando cuenta que la medicina convencional no tenía tanto arsenal, tantos recursos como se imaginaba. Es verdad, vademecum es así, pero en vademecum muchos fármacos son repetitivos, que es el mismo antiinflamatorio con diferentes nombres, diferentes marcas, el mismo analgésico con diferentes nombres, que saliendo de 5 o 6 especialidades, en realidad no hay otra cosa. Bueno, entonces, luego ya mayorcito, pues vengo a España, y llego a España y me encuentro que no me dejan ejercer. Antes de salir, naturalmente, me había informado en un consulado y en un consulado me pusieron todo maravilloso. Decir, uy, no, España, puedes estar tranquilo, que allí al día siguiente estás trabajando, etcétera, etcétera. Mentira, llegué aquí, no era ni siquiera considerado médico, que para ser considerado médico yo tenía que pasar por una serie de trámites que tardaría meses, que en mi caso tardó mucho más que meses. ¿Y qué pasa entonces? Que yo tenía familia, tenía hijos, ¿cómo voy a hacer? Tenía que vivir. Entonces yo dije, bueno, pues voy a ejercer lo que es el mío, porque otra cosa no sé hacer. Entonces, pero yo tenía que buscar una manera de curar, porque los pacientes cuando vienen para curarse. Y yo, ¿con qué iba a curar si no podía recetar? Y era lo único que sabía hacer. Entonces fue cuando empecé a decir, a ver, tiene que haber otras maneras de curar. Ahí fue cuando empezó mi, digamos, deriva hacia las alternativas. Entonces, actualmente, como he dicho, los medios, a todo ese conjunto de técnicas que existen en el cotidiano para tratar problemas, llaman pseudociencias. Luego vamos a ver por qué, de dónde viene eso. Pero llaman pseudociencias. Y nos tratan como en la Inquisición en otros tiempos para los que no creían, ¿no? Que es que actualmente los que creen en ciertas cosas y ciertos ámbitos del conocimiento somos los herejes. Y los que en aquel entonces, en el tiempo de la Inquisición, eran heréticos, ¿quién? Los que no creían, ¿verdad? Que ha cambiado el mundo, ha dado vuelta.
Pero en realidad, pues el vicio, que esa maldita costumbre que tenemos los humanos de no respetar los conocimientos ajenos o el sentimiento o la creencia ajena, sigue vigente, que es que en eso no evolucionamos nada, que es que hoy en lugar de ponernos atados encima de una punta, ¿no? Aquí, y atados para que tengamos que mantener el cuerpo rígido, porque si aflojamos un poquito, pues fijaros lo que pasa. Entonces, claro, un poco más o menos esa es la situación, que es que hoy en día los que se dedican a alternativa hay que tener mucho cuidado. Porque los médicos sí tenemos derecho a matar, pero los que no son médicos no tienen derecho. Porque si, desgraciado de vosotros, si muere un paciente, a vuestros cuidados. Entonces, claro, antes de saber si el paciente tenía que morir o no, pues antes de eso ya os estáis juzgando, ¿no? Ya están juzgando, ya son condenados de antemano. Porque luego, una vez que sale en periódico y sabes que porque no sé qué, no sé cuál, pues ya acaba con la vida de uno. Que luego, para demostrar que no fue así. Bueno, y las acusaciones, los puntos principales, ¿no? ¿Cuáles son los tópicos en donde atacan? Que no son eficaces, que sus supuestos beneficios son efecto placebo o mejorías espontáneas. Curó con acupuntura, bueno, es porque tenía que curar. ¿Vale? Un paciente que lleva meses, años con medicina convencional, no se cura, de repente cambia de criterio, va a un médico o terapeuta que trabaja con acupuntura o que trabaja con homeopatía o con naturopatía, mejora, dice, bueno, por eso fue casual. Muy bien, vamos a ver, con tantas casualidades, uno tras otro, es para pensarse un poco, ¿no? Efecto placebo, claro, eso es la jaupa, ¿no? Que mejora, pues, efecto placebo. Y con eso se haga todo. Efecto placebo es como no reconocer el mérito del tratamiento que se puso. Dice, efecto placebo, es que tiene que mejorar. Bueno, aunque el tema de efecto placebo, claro, aquí el tiempo vuela y no teníamos que parar un poco más ahí, pero no podemos. Carece de fundamento científico. Bueno, eso vamos a postergar un poco porque luego vamos a hablar de la ciencia. Una forma de invocar a los usuarios para robarles dinero. Bueno, yo hace años tuve cáncer, me operé con un cirujano, pagué un dinero que fui a terminar la deuda hace poco, eso hace 10 años. ¿Vale? Que si solo había un cirujano que era capaz de operar lo que tenía, pues fui, pagué y me quedé endeudado durante años. Yo nunca he dicho nunca provoqué que nadie quedase endeudado, la verdad. Peligrosa, ya que al utilizar en lugar de medicina convencional se pierde un tiempo que puede resultar letal. Por ejemplo, hace poco salió un caso y antes otro. De vez en cuando salta el periódico que un determinado paciente, por haber estado tratando con homeopatía o con no sé qué, y había abandonado el tratamiento convencional, se ha muerto y condenado. ¿Verdad? Pero no hablan, por ejemplo, de los pacientes, por ejemplo, oncológicos, que podían tener mucho mejor pronóstico haciendo un tratamiento paralelo, como hago yo, y que tiene que el pronóstico cambia, pero radicalmente, y los pacientes que por tantos ataques tienen reparo en buscarse un tratamiento alternativo y terminan por morirse porque solo hacen quimioterapia, de esos miles de casos así, de eso no se comenta nada. Solo se comenta de unos pocos, ¿vale? Y esos pocos han tenido la insensatez de abandonar una parte del tratamiento que es oncológico, que yo no digo que no sea importante. ¿Vale? Que yo cuando trato pacientes oncológicos, yo digo, recordaros que quien puede llegar a curar a vosotros es el oncólogo. Y yo lo que hago es ayudar. Yo lo que hago es aportar más recursos.
Pero quien tiene que llevar la batuta, quien tiene que llevar el mando del tratamiento vuestro es vuestro oncólogo, ¿no? Siempre, claro, cada uno en su área, ¿no? E igual, cuando estoy en la consulta, eso en ese oficio hay que tener muy claro, porque no meterse donde no sabe, ¿no? Yo estoy en mi consulta, aparece un paciente que tiene unos cuadros neurológicos que yo no me aclaro, naturalmente lo más sensato es decir, vete al neurólogo y aclara ese diagnóstico. Luego, cuando aclare, vienen aquí y va a ver qué podemos hacer, claro. No vamos, porque yo no tengo obligación de saber todo, ¿no? Eso debe decir, es la leche, ¿no? Porque, ¿cuántas veces he escuchado? Bueno, yo no creo en esas cosas porque soy muy científico. Y yo digo, yo me pienso y no digo nada porque es inútil estar discutiendo y digo así, y yo no. Me está diciendo que yo no. ¿No? Yo no creo en esas cosas. Pero ¿cómo puede creer o no creer si no ha probado? Si no ha visto, si no ha comprobado, ¿vale? Para comprobar si una cosa es o no es verdad, tenemos que comprobar. No podemos decir si es una tontería, si es un placebo, si es cualquier tontería de esas, no podemos afirmar eso sin constatar. Eso de afirmar una cosa sin contestar es lo mismo que hacen algunas personas que dicen, eso no me gusta. ¿Has probado? No. Entonces, ¿cómo puede decir que no gusta? Suena eso, ¿no? Suena eso. Es una extraña costumbre humana que cabe análisis, pero no es ahora el momento. Otra cosa que se dice así, sí, porque la medicina convencional es la medicina basada en evidencia. Nosotros solo creemos en la evidencia. Manda caray. Pero vamos a ver, yo tengo 40 años de ejercicio, 40 y pico. Y en 40 y pico de años, si estoy haciendo tonterías, tenía que haber ya muerto de hambre, ¿no? Digo yo. Aún más en un lugar pequeño. Entonces, si sobrevivo es porque, claro, yo no acierto todo, fallo en algunas cosas, pero tengo aciertos. Pero no puedo tener, que esos aciertos no pueden ser solo por obra de la casualidad. Porque si fuera solo por casualidad, no se acumularía tantos casos como para permitirme que aumentara o mantuviese mi trabajo. Entonces, pero lo que pasa es que las evidencias, cuando hablan de evidencias, tienen que ser evidencias de ellos. La evidencia de otros no son evidencias, son efecto placebo, mejorías espontáneas y todas esas tonterías. Y otra cosa, las evidencias, vale, yo he hecho unos pases mágicos y he logrado que un paciente se ha curado. La curación es la evidencia. Ahora, claro, los pases mágicos no pueden explicarse científicamente, pero el hecho de que los pases mágicos no tengan una explicación científica no invalida el hecho de que se haya curado. Claro, ¿no? Vale, yo no sé de qué está hecho ese material. No sé, desconozco cuál es la composición del material. Científicamente no conozco ese material, pero eso hace con que no sea real ese material. ¿De acuerdo? Que es que una evidencia es algo sólido, tangible, positivo. Una evidencia. Pero lo que pasa es que si no puedo explicar esa evidencia científicamente, hace con que se volatilice, desaparezca el objeto. Es lo que tratan de decir. Por increíble que parezca, por ahí van. ¿Por qué nos odiáis? ¿Por qué la convencional, pues tanta manía tiene con las alternativas? Una es la razón económica, porque eso, claro, hay una presión farmacéutica tremenda. Yo estuve mirando un poco
no he traído la cifra porque, claro, a mí me parece que son tonterías estar dando cifras, pero más o menos imagináis, ¿no? La cantidad de fármacos que se toma en una población, ¿vale? En España y en el mundo, ¿vale? Y los grupos farmacéuticos no son tantos, entonces entre pocos reparten una tarta enorme, ¿no? ¿Vale? Yo he visto que en España, los laboratorios que menos facturan al año, va por vuelta de 50.000 millones, algo así, anual. Que sé que... Y también prestigio. ¿Por qué prestigio? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que... voy a contar, hay tiempo. Voy a contar. Yo la primera vez que me sentí afectado en mi prestigio fue cuando me enteré, cuando yo todavía era me dedicaba a corte y confección. Entonces, cuando me enteré que un paciente que yo no había conseguido sacar adelante, pues había ido a un curandero que había puesto, bueno, vaya, ¿no? Y no era médico ni nada, era un curandero, ¿no? Buen curandero, muy buen curandero. Y yo, claro, aquello me tocó, ¿vale? Y luego aquí ya, pues cada vez fueron surgiendo más terapeutas manejando diferentes técnicas y sacando adelante casos. Y yo dije así, yo tengo que aprender esas cosas, ¿no? No voy a quedar atrás. Lo que pasa es que, la verdad, yo si alguna virtud tuve fue ser humilde y decir, bueno, tengo que aprender esas cosas. Y no vale que yo me quede en mi puesto y decir, no, porque yo soy médico y no me rebajo a eso. Vaya tontería, ¿no? Bueno, entonces vamos... ¿Qué es eso de ciencia, no? La ciencia, ¿qué es? Desde que cuando el hombre, el ser humano, cuando surge el Homo sapiens, de repente se ilumina su mente y decir, ¿qué hago yo aquí? Entonces también quiere saber el porqué de tantas cosas, ¿no? ¿Por qué eso? ¿Por qué otro? ¿Por qué el trueno? ¿Por qué la lluvia? ¿No? Que empieza a indagar en su entorno a la razón de muchas cosas. Entonces, con eso entonces en realidad se empieza lo que es la ciencia, que el hombre busca una explicación a todo primero, que soy y cómo vine a parar aquí, ¿no? Luego, cómo funciona mi organismo, luego, cómo todos los fenómenos naturales, que empieza a indagar. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que ahí entonces cuando el hombre se da cuenta que su cerebro tiene aciertos y desaciertos, que hay cosas que es capaz de jurar que es de una manera y después va a ver que no es. Porque el cerebro humano tiene la capacidad de imaginar cosas que no hay, que no se sostiene. Nosotros somos capaces de pensar en cosas que no existen, etc. Entonces también somos capaces de imaginar unas causas que no tienen fundamento. Entonces, claro, a partir de ahí entonces empieza lo que es, ¿no? Gradualmente, poco a poco, pues empieza a las investigaciones, ¿no? Personas, cerebros más privilegiados, pues empiezan toma como una delantera, ¿no? Va tomando como delantera y va aclarando una serie de cuestiones y problemas. Y entonces la ciencia sí podemos definir como conjunto de conocimientos que se obtiene mediante la observación, primero observación, luego razonamiento, después estructurados, no razonamiento aleatorio, sino un razonamiento estructurado. Y esa estructuración muchas veces lo que da es el contexto filosófico, la base filosófica en la que se mueve, y de los que se deducen principios, entonces leyes generales, que un fenómeno tiene que estar sujeto a unas leyes generales,
que tenga una capacidad predictiva, que es que entonces esas leyes me pueden, me permiten predecir el futuro, ¿no?, de ese fenómeno, y que se puede comprobar experimentalmente. Ese sería ese RAE significa Real Academia de Lengua Española. Es una definición sacada de ley. O sea, en pocas palabras, hablando así más así fácil, es la suma de conocimientos obtenidos utilizando métodos científicos, así terminamos antes. ¿Y qué es método científico entonces? Método científico es observación, es medición, fundamentalmente. Observación sistemática, aquilo que ya estábamos comentando, experimentación, tal. Y tiene dos pilares fundamentales, que es la reproducibilidad, poder reproducirse, que es que yo constato aquí un fenómeno para el cual yo formulo una teoría, una explicación, y entonces esa mi observación tiene que ser, esa mi formulación, mi hipótesis, mi teoría, puede ser posible de comprobarse en cualquier parte, en cualquier lugar del mundo. Que no vale que solo yo sea capaz de comprobar, sino que tiene que ser algo que pueda ser comprobado, o que permita que cualquiera pueda comprobar en cualquier lugar. Y la refutabilidad, que es que la ciencia no admite ninguna teoría perfecta. Que es que toda teoría tiene que tener tiene que ser refutable. Bueno, la andadura toma así como que una mayor notoriedad científica histórica a partir de Galileo Galilei, que es considerado fundador de la ciencia moderna, ¿no? Descubrió las leyes específicas del universo, estableció las matemáticas como lenguaje de los descubrimientos científicos, que sé que la utilización de matemática, incluso la medicina, a través de la estadística, ¿vale?, es una forma de comprobar si un determinado tratamiento funciona o no. Que sé que yo invento digamos que una determinada planta, un determinado producto, sal, puede curar una enfermedad. Bueno, puede dar resultado en uno, pero eso todavía no demuestra nada, ¿no? Yo tengo que tener una estadística aplicada en 100 casos, y de 100 casos ha resultado tanto, pues entonces, claro, a partir de ahí hago unos cálculos estadísticos, y si esos cálculos estadísticos me dan unos índices dentro de lo que, a partir del cual se puede considerar válido la conclusión, es cuando podemos fiarnos de eso, ¿no? Fue pionero en método científico y dio lugar a la práctica moderna de la experimentación y las leyes calculadas de la naturaleza. Sus más notables descubrimientos: telescopio de uso astronómico, ley de péndulo, ley de caída libre de los cuerpos, movimiento de los astros. Eso yo creo que suena, ¿no?, de la escuela. Ahí está. Si os encontráis a alguien parecido en la calle, pues seguramente será la reencarnación de Galileo. Podéis grabar bien su rostro. Galileo Galilei, pues todavía cabe decir que fue una de las personas que fueron víctimas de la Inquisición, ¿no? Eso también suena, ¿no? Muy conocido. Bueno, el siguiente personaje de relieve, pero de gran relieve, es Isaac Newton. Fue a partir de él cuando empieza lo que se dice, él marca el inicio de la revolución científica, que es que a partir de ahí empieza a cambiar, la evolución de la ciencia se hace mucho más notable, ¿no? Crea un nuevo paradigma de la física clásica que hasta Einstein siguió vigente durante muchos años, ¿no? Y vino Einstein y entonces saca otro paradigma, pero sigue todavía vigente todos los paradigmas
iniciados por Newton. La ley de inercia, fundamental de dinámica, ley de acción-reacción también suena mucho, ¿no? Luz blanca, que es mezcla de colores. La primera exposición impresa de cálculo infinitesimal, aunque aquí parece que hubo otra persona que paralelamente y simultáneamente había estudiado, pero bueno, quien acabó llevando la palma fue Newton. Y en 87 publica Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, Principio de Matemática, que realmente ha constituido, digamos, sembró lo que es el principio de la Revolución Industrial. Aquí está Newton, para que os reconozcáis. Cuando vais por ahí y hay algún tío sentado debajo de un árbol, pues será seguramente una reencarnación de Newton. Comte. Aquí es donde empieza, Comte es quien, digamos, que establece unas leyes que es de leyes de positivismo. Que es que Comte, si veis, hay una interesante sucesión, ¿no? Empezando por Galileo, 1564 y 1642. Luego viene Newton, 642, 727. Parece que el universo fue colocando un genio tras otro, ¿no? Pues nada, terminamos la ponencia. ¿Por qué eso no va? Ah, sí. Luego viene Comte y nació cuando 1789, ¿vale? Quiere decir que hay como que una secuencia. Y Comte afirmaba que una sociedad pasa por 3 estadios. Teológico, que es el estadio en que creemos en origen divino de las cosas. Quiere decir que si me cae un rayo en la cabeza fue porque quiso Dios, ¿vale? O si llueve es porque ha mandado Dios. Y esa creencia, fijaros que todavía sigue, porque ahora estamos con sequía y hay lugares que están haciendo procesión para que llueva. Entonces, pero todavía seguimos creyendo, en alguna medida, en que Dios está detrás de los fenómenos naturales. Y el estado metafísico es un estadio intermedio en que ya no es Dios como el Todopoderoso el que hacedor del mundo, sino que son fuerzas espirituales, fuerzas ocultas, fuerzas que no palpamos, que están detrás de todos los fenómenos. Y finalmente el estado científico o el estado positivo. Y de esta manera, pues la ciencia pasa a ser, digamos, como un coto del materialismo. Que hablar de ciencia es hablar de materialismo. No concibe hablar de ciencia del alma. Aún ciencia de la mente, eso hubo un tiempo que hablar de mente era como una herejía, ¿no? Era algo herético hablar de mente, porque mente olía a ¿qué? Olía a alma. ¿Vale? Tenía un tufillo de alma. Entonces, claro, lo que valía era cerebro. O lo que valía era ¿qué? Actos neurológicos, ¿vale? Que es todo dentro de la neurología. Tanto es así que el principio de la psicología, cuando empezó la psicología a formarse y con aspiración a tornarse como en una ciencia más, la palabra mente fue barrida, ¿vale? Y por eso es que luego surgió, entonces habían corrientes que se llamaban mentalistas, y esa corriente no ha muerto porque la psicología se haya fijado más en neurología. Ha seguido y el producto del mentalismo tenemos algunas corrientes psicológicas hoy, ¿no? Y que están haciendo muchos estudios. Bueno. Es mucho rollo, ¿no?
Aquí está el Señor, gracias a quien tenemos esa cosa de pseudociencias, ¿no? Que sé que a partir de... Porque ese fue un señor, es un señor que se dedicó muy profundamente a atacar todas las alternativas, ha llamado de pseudociencias. En realidad, decir pseudociencias está mal dicho, porque el médico no es científico, el médico es tecnólogo. ¿Vale? El médico simplemente aplica el resultado de una investigación que han hecho los científicos. Pero el médico no es científico, es un tecnólogo. La medicina es técnica, ¿vale? Y tiene diversas técnicas, cuenta con diversas técnicas. Entre ellas, a ver cuando llegue ese momento, las que son consideradas alternativas, que hoy en día está siendo considerado pseudotecnología. ¿Vale? Que es que cuando Mario Bunge escribe el libro Pseudociencias e Ideología, él diferencia entre pseudociencias y pseudotecnología, naturalmente. ¿Vale? Y nació en 1919, es un argentino, nació en Argentina, ahora está en Canadá, parece. Fue premio Príncipe de Asturias en 82, es físico, filósofo, epistemólogo, significa que es un filósofo especialista en filosofía de la ciencia y se tornó muy conocido por atacar todas las alternativas a las que llamó pseudociencias. Entonces él no deja nada de pie, lo barre todo. Empezando por parapsicología, dice que la parapsicología no tiene ninguna prueba empírica, que todas esas cosas que se dicen de telepatía, precognición, clarividencia, telequinesis, todo eso son tonterías. Pero sobre todo dice que, porque los parapsicólogos dicen que todo se funda en unas ondas, sí. Y él dice que esas ondas no hay ninguna ecuación que pueda explicar, ni se podría inventar ningún aparato que pueda detectar. Eso es lo que dice. Crítica al psicoanálisis. El psicoanálisis, no sé si sabéis, nunca ha sido considerado, ya desde antes de Bunge, en realidad no es Bunge, es Bunge porque es un apellido alemán. Pues Bunge, antes mismo de que Bunge empezara a despotricar contra todo, pues psicoanálisis ya desde su fundación nunca fue considerado como una ciencia. Y nunca tuvo demasiada credibilidad en medio médico. Diferentes razones que ahora no vamos a parar. Pero sobre todo él se funda en que el psicoanálisis no utiliza una estrategia general de indagación conocida como método científico. Porque el psicoanálisis es simplemente que el paciente se siente y dejar hablar, ¿vale? Y luego el psiquiatra va interpretando aquellas cosas, ¿no? Las cosas que el paciente va diciendo, pero no orienta ese diálogo, sino que es un hablar, es un monólogo del paciente, ¿no? La medicina tradicional, hay cierta confusión. Se dice que hay algunos que dicen medicina tradicional refiriéndose a convencional. Pero medicina tradicional es la medicina que viene desde antes de la medicina farmacéutica, ¿no? Que todos esos curanderismos, la compostura, las hierbas, todas esas que eran conocidas desde siempre, que iban pasando el conocimiento de padres a hijos o de madre a hija más frecuentemente, todo eso es la medicina tradicional, ¿no? O en este caso la acupuntura dentro de la medicina tradicional, ayurvédica, etc., ¿no? Son las medicinas tradicionales.
Y un poco más o menos, también es lo mismo, ¿no? Que dice que no tiene ningún fundamento, ninguna base científica y por lo tanto, luego vamos a sintetizar eso de base científica. Para Bunge, las medicinas alternativas manejan productos de naturaleza desconocida. No sé qué es eso, no entendí. Aplicadas a personas no estudiadas con efectos de tipo e intensidad desconocidos, que tampoco no entendí, porque los que hacemos alternativas sí que investigamos todo eso. Asimismo, considera que las terapias son eficaces en alguna medida debido a dos factores: el retorno espontáneo a la salud, ¿cómo no? Bueno, también puede ser, porque normalmente cuando se quita toda la medicación que vienen tomando, pues naturalmente el organismo tiene que curarse, ¿no? Porque la fuerza curativa del organismo es muy poderosa y a veces con esa ansia de querer curar, doy un antiinflamatorio, no curó, voy a dar otro antiinflamatorio, no cura, voy a dar un analgésico, opiáceo, no cura, voy a dar, en esa regla de 3, al final el paciente está tomando 4, 5, 6 tipos de medicación, todos más o menos dentro de la misma esfera, y claro, aquello está también produciendo daño, ¿cómo no? Entonces a lo mejor es por eso que no mejora, y al quitar, pues sí que mejora. Y el conjunto de efectos placebos, otra vez viene ahí, y que las terapias alternativas son tan infundadas e ineficaces como las tradicionales. Que es que pon todo en el mismo saco. Que es que para él lo único que vale son las farmacológicas. A diferencia de la medicina contemporánea, que es sistémica y analítica, la medicina convencional, si refiere. Para Bunge, al pretender tratar la totalidad holista, no, quiero decir que, al contrario de medicina contemporánea, que es sistémica analítica, que es que a contemporánea, la convencional es sistémica y analítica. Para Bunge, a tratar totalidad, que es que contemplar el organismo como un todo, es una tontería. Hombre, ahí sí que Bunge podía ser muy inteligente como físico o como epistemólogo, pero era un mal conocedor de lo que es la biología. Porque en la biología todo está conectado. Hay una interconexión global. Que por eso es que hoy en día se gastan miles de dinero, de millones de euros o dólares o lo que sea, en investigación oncológica, por ejemplo, ¿vale? Pero están obsesionados con matar las células. Solo están obsesionados con el tumor. No miran, no contemplan otra cosa. Y naturalmente, porque, claro, ese no mirar el todo, ya estamos comprobando a dónde lleva. Lleva a perpetuación, que sacan cada vez quimios terápicos más potentes, sin embargo sigue muriéndose gente, ¿no? Homeopatía, lo mismo, que no tienen pruebas clínicas suficientes, pero los homeópatas, algún homeópata que conozco, pues dice que hay muchas evidencias, ¿no? Muchas evidencias clínicas con homeopatía. Yo mismo, que no soy un homeópata, porque yo pico un poco de todo, pero conozco algunos medicamentos homeopáticos y estoy cansado de ver los resultados que dan, ¿no? Cuando están bien aplicados. La naturopatía también un poco más o menos lo mismo, no merece la pena perder tiempo aquí, porque parece que se me va agotando el tiempo. Hemos visto antes que para la ciencia exigían dos condiciones: que fueran reproducibles y que se pudieran refutar. Bunge elabora 12 criterios. ¿Vale? Esos 12 criterios, en realidad, porque ya no me queda, en realidad queda aquí. Si investigan en la ciencia lo que tiene que hacer es investigar entidades reales y no ideas que flotan libremente. Que sé que nada de alma, ni espíritu, nada de esas tonterías.
La investigación se desarrolla a partir de una colección de teorías lógicas y matemáticas actualizadas, no obsoletas, que sé que hay que tener lógica, pero lógica materialista, positivista. No vale otro tipo de lógica, ¿vale? Otro tipo de lógica no existe. Únicamente estudia problemas referentes a la naturaleza de entidades reales de su campo de investigación o algún otro. Es que Bunge dice lo siguiente, que ninguna disciplina o ninguna área de conocimiento puede estar flotando libremente sin conexión o sin tener en su periferia, en su cercanía, una otra ciencia. ¿Vale? Que es que no puede haber una ciencia así flotando, independiente. No sé si me explico. Bueno, si no me explico, que preguntar a Bunge todavía vive. Despropósitos de la ciencia. Bueno, tengo 5 minutitos, ¿no? 5 minutos, vale. Vamos allá. Ponme 5 minutitos ahí para que yo controle. Bueno, los despropósitos de la ciencia. Muchísimos despropósitos, por supuesto, ¿no? Pero aquí yo saqué aquí una anécdota, porque en principios de la psicología quiso ser materialista, 100%. Y se fundó entonces la psicología conductista en Estados Unidos, como no. Y el conductismo radical, uno de los fundadores fue Watson, consideraba que el ser humano solo era estímulo y respuesta, que es que nosotros solo éramos unos organismos que respondíamos a estímulos, nada más. Nada más. Y el pensamiento eran como que movimientos musculares. Que es que pensamiento era movimientos musculares, en esa zona era lo que producía pensamiento. Que es que despropósito gordo, ¿no? Despropósito sorprendente, ¿no? Parece chiste, pero es un chiste, ¿no? Entonces, ¿para qué? La obsesión por una determinada, por algo siempre nos lleva al absurdo, al ridículo. Que es que nosotros lo que tenemos que ser es relativista, tenemos que ser humildes y tenemos que tener juego de cintura, porque si no, eso de agarrarse a una determinada línea y no moverse de ahí, puede llevarnos al ridículo, ¿no? Las conquistas, ¿cómo no? Ya quisieran los hombres de las cavernas o el hombre prehistórico o el hombre medieval tener un antibiótico para quitar una apendicitis, por ejemplo, ¿no? Ya quisiéramos. Que sé que conquistas, muchas conquistas, muchas. Lo que pasa es que esas conquistas fueron mal administradas. Y han querido retener todo, decir, solo eso vale, y no permitir otras investigaciones. Ahí está el error. Pero mucho analgésico, ¿cómo no, no? Uno se despierta a medio de la noche con un dolor de muela tremenda, ¿qué pasa? Toma un nolotil, se va, dolor. Es una conquista. Ya quisieron los hombres medievales tener un fármaco así, ¿o no? Corticosteroides. Hombre, yo no soy amigo de corticosteroides, pero si un paciente me está muriendo por un shock, no voy a estar pensando en los maleficios de corticoides. Inyecto un corticoide rápido y corriendo, que es lo medio más seguro de salvar. ¿Vale? Que no vamos a ser solo porque alternativa, no voy a cometer el mismo error, ¿no? Aplicación hoy en día, pues podemos ver cómo piensa una persona, podemos hacer resonancia magnética del cerebro y ver cómo está pensando, qué área está utilizando. Que hoy en día se hace cirugía en vivo, que con paciente despierto, ¿verdad? Que avances, vaya por Dios. ¿Quién diría? Hace pocos años que llegaríamos allí, ¿no? Los fracasos es eso, justamente eso que ataca Bunge, decir que la holística es un error, ¿vale? Es que lo que está llevando es que cáncer, enfermedades autoinmunes, ¿no? Las cefaleas crónicas, las neuropatías crónicas, todos esos problemas estén sin resolverse y que va engrosando el servicio ambulatorial, médico, etcétera, etcétera, porque no es normal que en una ciudad, ¿vale?, el hospital esté abarrotado de gente, no es normal eso. ¿Vale? Que hay una superpoblación de enfermos y eso es un fracaso de la medicina convencional. Y es más, hablando de fracaso de medicina convencional, ¿por qué surgen las alternativas y toman impulso, toman auge? Por algo es.
No echen culpa solo a los que se mueven en esa dirección, sino que echarse culpa también a sí mismos, pensando que si surgen esas cosas es porque están fracasando. Están fracasando en gran medida. Fibromialgia, bueno, eso ya no voy a hablar, ¿no? Y psiquiatría, sin comentarios. ¿Y el nudo dónde está? El nudo gordiano. La realidad es que todavía no sabemos qué somos. Llevamos desde que abrimos los ojos y nos convertimos en sapiens hasta ahora y no tenemos claro qué somos. ¿Vale? Que decir que somos un montón de células de un tipo, de otro, con funciones así en asado, eso todavía no explica qué somos. Los materialistas dicen que la mente no es otra cosa que un epifenómeno del cerebro, que es como el campo magnético que se genera porque pasa una corriente en un cable. Eso sería la mente, el campo magnético creado por un cable, un epifenómeno. Pero eso es una palabra bonita, pero con una palabra bonita no se explica. No todo se puede traducir en mediciones. No todo es cuantificable. Y la realidad objetiva y la realidad subjetiva son dos realidades igualmente válidas. Es que no es solo válido, no es solo es creíble la realidad objetiva, pero también la subjetiva, porque entonces, ¿qué pintamos? ¿No? Es totalmente creíble la visión alternativa. Hombre, hay aquí caben muchas críticas. Y sobre todo, yo incido en una cosa. Quizás en la medicina alternativa haya se peque de exceso de credibilidad y no contraste suficientemente sus métodos. Por lo tanto, termino, lo que buscamos es un Einstein médico, que venga e implante un nuevo paradigma en las ciencias biológicas, en la ciencia médica. Y yo, en la fotografía reciente, agradezco la atención.